Buen día a todos, ¿cómo están? Feliz domingo en familia, los que están levantándose, preparando el tereré. Visita de lujo el día de hoy, la verdad que sí, personalmente para mí es un gusto charlar, dialogar con este deportista que está todavía activo y tiene mucho todavía que dar. Profesor, es docente, está en la escuela de fútbol, es presidente de un club en su barrio, en su casa. Y este año en el gym, o sea, en el gym 2025 va a ser homenajeado el profesor Armando Fleitas. Vamos a hablar un poquito con él por este gran momento que está viviendo el profesor, porque como le estuve mencionando fuera de cámara, no es fácil que se te homenajee en tu ciudad, y en vida nuevamente se le va a hacer este homenaje al profesor Armando Fleitas, y ya vamos a ingresar para saludarle. Muy buen día, profesor Armando, ¿cómo estás? Más la puerta de Nacional. ¿Cómo está, profesor? Buen día, Cristian, y buen día a toda la gente que está prendida Bienvenido, del che. programa, ¿verdad? ¿Cómo andamos, profesor? Muchísimas gracias, como te dije, por la invitación, ¿verdad? Y súper bien. ¿Y qué tal estás vos? Bueno, profe, contanos un poquito cómo recibiste esta noticia en lo personal, cómo recibió la familia esta noticia que vas a ser homenajeado en vida en nada más y nada menos que en unos Juegos Escolares Estudiantiles aquí en tu ciudad, profesor. Así mismo, Cristian, y para mí realmente fue una sorpresa, ¿verdad? Como vos dijiste recién, a mi corta edad, ¿verdad? Y en vida también, ser homenajeado por mi ciudad y como bien dice la publicación, ¿verdad? Que algunos chicos me tengan de ejemplo o que sueñen ser como yo, ¿verdad? Un orgullo y estoy muy agradecido y muy contento por eso. Profe, contanos un poquito tu inicio, en dónde naciste, de qué barrio sos, así para lo que se está pidiendo un poco, sepa un poquito la biografía del profesor Armando Fleitas. ¿Tu nombre completo, profesor? ¿Cuál Sí, es? mi nombre completo sería Armando David Fleitas González, nacido Armando David. Armando David, nacido en Itagua, ¿verdad? En el Hospital Nacional, pero crecido y malcriado en 35, Cerro Gudu, Pacaraí, ahora kilómetro 37, seguramente la mayoría conoce. Y mis inicios en lo deportivo, por ejemplo, en mi barrio me tocó jugar futsal a los 14 años y el fútbol de campo acá en Porvenir, que es mi club de origen, ¿verdad? El club de mis amores, como se dice, pero no me tocó todavía vestir la camiseta de Todavía primera. no pudiste decir el color de tu... Y la verdad que en la categoría primera aún no. Siempre llegué a jugar en las categorías juveniles, pero nunca me dieron la oportunidad y me tocó salir en otros equipos para, como se dice, para que valoren, ¿verdad? Lo que Claro. yo puedo dar. Profe, ¿cuál fue la primera disciplina que jugaste cuando eras mitad ahí? ¿Ya fue lo primeramente el fútbol de salón, o ya fue ya el fútbol de campo? ¿Y quién fue el que más te inculcó para entrar en el deporte? ¿O cómo fue que te gustó el deporte de chiquitito, profesor? Y la verdad que empecé con el futsal, el fútbol de O sea, salón fútbol de salón. actual, ¿verdad? En futsal nomás decimos todos, pero algunos le decimos fútbol 5, futsal FIFA y ahí la variación, ¿verdad? Pero yo siempre digo futsal, ¿verdad? Ya Futsal. que es en pista. Vamos a decir que en Y general, así en para entender. general. Y empecé jugando futsal, como te digo, en mi barrio, ¿verdad? Porque al lado de casa hay una pista. Creo que la mayoría conoce lo que son de la ciudad, seguramente van a conocer que es el Fomento. Y desde chiquito empecé a jugar y, como te dije, a los 14 años me ficharon y empecé a jugar en un equipo que se llama Chelsea. Seguramente mucha gente no se acuerda de ese En equipo. Chelsea debutó el profesor Armando, En el, entonces. en el equipo del Chelsea. ¿Y cómo te Porque, fue ese año que debutaste en el Chelsea, profesor? y la verdad que casi no tenía minutos, pero el partido que me tocó jugar perdimos 8-0. Pero, Pero esas son ¿y qué cosas del tanto de fútbol. fútbol sobre cierto que tiembla un poco las piernas, o vos estás tranquilo? ¿Cómo? Y la verdad que sí, siempre tiemblan las piernas. Yo siempre le digo eso a los chicos, que el tema de temblar las piernas es normal. Lo importante es saber sobrellevar eso. Creo que con mi experiencia y todo, a veces me tiemblan las piernas, pero lo importante es saber sobrellevar esa situación ¿Y y quién fue entrar el con técnico? todo. ¿Te acuerdas el técnico en su momento? ¿Y qué te dijo el técnico cuando iba a ingresar? Mitad de 14 años era profesor, será. Y el técnico era Lolo Aldama, no sé si le conoces. Lolo No sé Lama. si le conoces. Lolo, el profesor Lolo. Creo Creo que que él, casi a Cuba, creo ahora. Si mal no creo, me equivoco, si es él, la Lolo última Lama. vez que yo he visto en sus redes sociales estaba por Estados Unidos, creo.
Y Entonces, el mismo que estamos hablando, así que un saludo al profesor Lolo. Ya. ahora ¿Qué ya te digo el profesor Lolo? Pasó ahí hace 14 años. Ya. y la verdad que no me acuerdo, porque ya pasaron varios años y yo solamente estaba concentrado en lo que era el partido. Estábamos jugando contra Sueñolar Eso ya y Sueñolar una potencia. Me acuerdo en ese tiempo estaba Nico Yegro jugando de pivot, Bruno Silva jugando de postes, no sé si lo ubican, Ordano jugando de arquero. Diego, equipazo, o sea, prácticamente. No, y ese año llegaron las finales ellos con Centro Social y creo que Centro Social en campeón. Creo que fue en el 2008 o 2009, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Pero... Y ese año fue mi debut y después el año siguiente me ficharon de momento y me tiraron. Y ahí, el año siguiente, con el profe Alén, no sé si la gente le conoce, seguramente los que son de la rama de fútbol de salón creo que le van a ubicar. Un gran profesional, un gran profesor también, el profe Alén, que me dio la oportunidad de jugar por Fomento. ¿Cómo te fue ese año que jugaste por primera vez en tu barrio, en tu casa prácticamente? Y ese primer año no fue como yo hubiese deseado, ahora tenía 15 años y el profe Alén me llevó en Fomento y él venía creo que de salir campeón con Centro Social un año antes y le contratan en Fomento y me lleva, porque según él tenía condiciones. Ya tenías condiciones. Ya para la primera fecha jugué, ponerle que 10 minutos jugar, entre entrar y salir, y después el partido siguiente ya se le cambia el técnico. Le cambia. ¿Y quién asume ahí, profesor? ¿Te acordás quién asumió ahí? Me acuerdo que asume Alberto Benítez. Profesor Alberto Benítez, sí. Un saludo al profe. Y ahí ya no tenía más tanta oportunidad porque él le daba más prioridad a la gente experimentada, que con mucha razón también, porque en esa época estaban jugando todavía, estaban activos Mariano Adorno, ya afinado, ¿verdad? Vecino mío también. No sé si le conocí, no, estaban jugando Francisco Ramírez, que será Kiko, Roberto. O sea que un plantel. Un plantelazo. Y era, como te dije hace rato, un sueño para mí jugar en ese equipo, ¿verdad? Y como te digo, el profesor Alberto ya le daba más confianza a los experimentados y ahí ya me empezó a dejar un poco fuera del plantel, ¿verdad? Y yo como que estaba en el colegio todavía en esa época, le di prioridad también a mi estudio y dejé de jugar ese año. Jugué las dos fechas y ya... Justamente eso te iba a hacer un poquito la pregunta, ¿cómo llevaba lo que era la parte de escolaridad, lo que es la parte de tu colegio también con esto que tanto te gusta? ¿Cómo te llevas en el colegio? ¿Eras también destacado? ¿Y en qué colegio entrabas, por favor? Y la verdad que el tema del colegio, por ejemplo, era un alumno destacado hasta que falleció mi papá, ¿verdad? Cuando estaba en el tercer año. Y ahí empezó... como se dice, una debacle, no, futbolístico, era tipo un bajón anímico y dejé mucho de lado lo académico. Y cuando empecé, por ejemplo, llevaba a la par. Yo entraba en Santa Rosa. Santa Rosa en esa época tenía de noche. A la noche el nivel medio era por las noches. Y yo, por ejemplo, el futsal tenía que pedir permiso para entrenar o llegaba tarde, porque se entrenaba a las 8 y nosotros íbamos a las 9. Entre yo me iba caminando y llegaba a 9:30, 10 en casa, y para entrenar tenía que pedir permiso, y después, como te digo, que el profe no me tenía tanto en cuenta, hablé bien con el profe y nos pusimos de acuerdo y yo dejé de jugar ese año. Me enfoqué en lo que sería lo académico y el fútbol de campo. En esa época, cuando tenía 15, me fiché por el Porvenir, por ejemplo, como te estaba contando. Ya fue entonces ya tu primer paso. ¿Quién te invita para irte al Porvenir? ¿Quién te dice, Armando, ya voy a Porvenir, pero te fuiste solo nomás? No. Yo siempre quería jugar 24. Epa, mira por el dato que tiene, profesor. Siempre quise jugar en 24, pero ¿cómo te vas a terminar? Todos mis compañeros del colegio se iban en 24. Claro, la mayoría de Santa Rosa. Y ya estaban todos fichados. Yo me iba a entrenar y nada. ¿Quién era tu compañero de la época, por ejemplo, que estaba en 24 y vos te querías ir detrás de él? La mayoría ya prácticamente dejó de jugar. Cristian Aranda, no sé si lo conoces. Ya dejaba un poquito de lado. No sé si lo conoces a Johnny Aranda. Johnny. Su hermano. El hermano Johnny. Cristian se llama. Y ellos estaban todos en 24. Y yo estaba, por ejemplo, en el primer año y ellos estaban en el tercer año. Y ellos eran los que me invitaban para ir en el 24. Como que ellos eran mayores que yo me iba a entrenar y los técnicos en esa época no me hacían caso. Después me fui en Triunfo. Y en Triunfo tampoco. Y eso, por ejemplo, yo siempre digo que en ser constante y entrenar, yo siempre le digo a los chicos que eso te lleva a llevar alto, ya sea en todo, en lo deportivo, en lo académico o en lo laboral. Porque después de 24 años de Triunfo y tampoco me hicieron caso. ¿Qué pasa acá? Decía
el fútbol no es para mí. Eh, El fútbol de Llegó un campo. momento que dijiste, por eso el fútbol de campo parece que no es para No, ti. no, es mi fuerte. Pasó por tu... Hasta ahora yo digo, por ejemplo, que no soy tan destacado en lo que es el fútbol de campo, ¿verdad? Pero sí doy siempre mi granito de arena en cada equipo que No, claro, es cierto. me toca representar. Y después, ese año que te dije, el año que me fui a un Fomento, ese año yo compartí esto con Freddy Torres. Ah, profesor. Seguía jugando él. Profesor te ya talenteando. Y él dirigía ya el Porvenir. Allá era Y técnico. ese año, te estoy diciendo ese año que yo me fui a probar 24 triunfos, nada. Y el siguiente año el profe me dice, no querés ir a probar en Porvenir, me dice. Yo soy el técnico y si se juega bien, si juega así en la pista, yo creo que en el fútbol de campo Vas a jugar más bien. no vas a ayudarme, dice, con más espacio y demás cosas. Por eso yo siempre trato de decirle a los chicos, ¿verdad? Que inculcarle también que el fútbol de salón es muy productivo lo que es el fútbol de campo, ¿verdad? Porque entre los espacios reducidos, más tenencia de balón, conducción y hacer bicicleta, demás cosas, ¿verdad? En la pista te da más posibilidad de hacer porque es recto. El fútbol de campo muchas veces las canchas no están en condiciones de más cosas y además que hay más espacio. Cuesta un poquito más, pero el tema de los espacios, por ejemplo, en el fútbol de campo tener más espacio y creo yo que el que juega futsal es más fácil que pase al campo que el que juega campo pase al futsal. Por ejemplo, yo siempre... Claro, eso es lo que vos tenés. Ese convicción de es ese lo que lado, yo por eso. pienso, ¿verdad? Y creo que en época de formación, yo creo que el futsal es muy productivo para los chicos, ya sea de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Importante. Pues creo que ya a los mayores de 15 y 16 años pasar del campo al futsal ya les cuesta un poquito porque ya se acostumbraron a ese deporte. Creo, no, tampoco es imposible, ¿verdad? Pero muy Pero creo que diferente. se maneja un poquito ese. Y después, como te digo, el profe Frey me invita para ir a practicar y me voy. Me voy a practicar, ¿En qué juego. puesto te fuiste vos? Siempre no Extremo. probaste. No, te extremo por fuiste izquierda. En Famoso esa lateral, para los en esa muchachos. época, número 11. El número 11, profesor. Y por eso me quedé con el número 11. Como se dice, en esa época, por ejemplo, el tema de las planillas pues, siempre se guiaban por los números. El número 1 arquero, el número 2 lateral derecho, Claro. 3 y 5 centrales, el 4 lateral izquierdo, y hasta ya el 11 era extremo por izquierda y el 9 y el 7 delantero. El 10 jugaba por derecha y demás cosas. Y después empezaba a jugar y después no pude más ir por el tema académico. Porque este cambio horario, por ejemplo, es que tenemos ahora. Yo entro a las Claro. 5, nosotros entrenamos a las 4 hasta las 6. Claro, pero ya te cortaba mucho. Y ya dejé de ir también. Dejaste nada, boludo. Dejé, eso cuando empecé la juvenil sería, a los La 16 juvenil. sería eso. Y Donde más después, cuesta también el tema de la disciplina y eso, Sí. muchas tentaciones por medio, cuesta muchísimo cuando estás en la parte de categoría juvenil, muchas cosas tenés que pasar realmente para llegar justamente en donde llegaste hoy en día, profesor. así mismo es. Y después, como te dije, yo dejé otra vez el fútbol de campo y después el año siguiente me llama otra vez el profe Frey, pero él ya va a estar en la primera La primera. y me deja con Güeiro, no sé si le conoces. Un saludo a Guairo, Y él fue mi técnico en esa época y después iba y después el tema ahí, yo terminé mi colegio, por ejemplo, Terminaste el colegio ahí. y ya tenía que trabajar. Claro, hay que laburar ya. Y el tema deportivo ya era secundario ya. Ya pero era como una te- diversión, no vaya bravo, profesor. Y no podía ir a entrenar los martes y me iba los viernes y jugaba de suplente y después dejé también de ir. Como te digo, el tema laboral, pues no puedo, pues tampoco difícil es meter lo laboral con lo deportivo porque muchas veces no te dan permiso y No va a poder también. No. No se puede, lastimosamente. ahí, por suerte, el futsal se practicaba de noche y ahí seguía jugando. Le agarraste otra vez el ritmo ahí. Sí, no, el tema del futsal, pues, en ningún momento lo dejé yo. Siempre Solamente estaba ese constante. año que me fui con el profe Alén y después se les cambió, a ese año lo que dejé. Y después Siempre seguiste. siempre seguí jugando porque era de noche y no había Ah, problema. claro, había- Terminé mi colegio y ya. ¿Y quién era ahí tu sostén, profesor? Ahí el que siempre te hablaba, que si dale, vamos armando, Aníeca, esto es así, fuerza, mitad y vos podés. ¿Quién era el que te estuvo alentando un poquito cuando estaba? Y Lo que es la parte que comentaste, donde lastimosamente, bueno, te perdiste a tu señor padre, tenías que ir a la juvenil, a practicar, no jugar, no tenías que ir. ¿Quién era el que siempre estuvo ahí a tu lado y Y- te apoyó bastante? de ese lado, por ejemplo, eso es lo que yo siempre recalco de mi barrio, ¿verdad? Que somos muy unidos, ¿verdad? Que prácticamente una familia en otra familia, ¿verdad? Y todos así me brindaban un apoyo así, y caso de un señor que se llama Ruperto, ahora no está en Argentina ahora. No sé, seguramente está en sintonía también si vio el que compartí el Limer.
Y él lo que siempre estaba conmigo, pues yo laburaba con él, pues. En esa época, por ejemplo, ¿Y qué trabajas en la zapatería. Ahora, por ejemplo, disminuyó mucho el tema de la zapatería hacia mi barrio, pero en esa época sí. El rubro de la zapatería, profesor. Sí, y trabajaba con él y después Walber también, Walberto Gómez. Él es el que siempre me inculcaba, porque por momentos también llegué a caer en malos pasos, ¿verdad? En temas de adicciones. Y gracias al apoyo de ellos y de mi familia también logré salir, ¿verdad? No tampoco llegué a ser un adicto, ¿verdad? Pero empecé a probar cosas, ¿verdad? Que siempre digo, ¿verdad? Que está mal y no deberían de los chicos ni pensar eso, ¿verdad? Pero es importante contar, que tomaste la decisión propia y saliste, profesor, de esa mala vida que estaba entrando un poquito. Y como te digo, con el apoyo de mi familia y los amigos, ¿verdad? Del barrio, que siempre me decían, ¿verdad? Que tenía condiciones, pero muchas veces la gente te dice que tenés condiciones, el tema de levantarte el ánimo nada más. No, claro. Y por lo menos dije, es como, ahí llegó a nadie. Y después me empezaban a salir las cosas. Y ahí yo dije que podía hacer más cosas por mí y por eso justamente lo que hablamos hace rato en otro medio de prensa, ¿verdad? Yo comenté y tenés que pasar mucho para poder lograr jugar en Fomento, por ejemplo. Y eso, para que los chicos no pasen, por eso yo me animé y armé el club que... Claro, justamente eso es lo que estábamos haciendo mención. Armaste, sos presidente, prácticamente es muy joven este equipo, justamente de la experiencia que vos pasaste como joven, como vecino, como hincha, ahí de lo que es Fomento, ¿verdad? Para que el joven tenga la oportunidad, pasaste en carne propia y te decidiste y armaste ese equipo que el año pasado prácticamente que pelearon el campeonato, profesor. Sí, así mismo, y eso es lo que justamente se lo estaba tocando ese tema, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, soy fiel creyente, ¿verdad? Que mente ocupada no piensa en cosas malas, por ejemplo. Y más también de ese lado, ¿verdad? Por el tema de los vicios, como te digo, ahora hay más facilidad, por ejemplo. Claro, hoy en día sí. En mi época, por ejemplo, para acceder a una sustancia costaba más y no todos te querían vender, por ejemplo. Claro. Ahora vos le veas a un chico a cualquier persona tener la posibilidad de llegar a esas cosas, ¿verdad? Pero como te dije, ¿verdad? Una mente ocupada pues no piensa en eso. Y yo, por ejemplo, mi sueño, por ejemplo, siempre fue, ¿verdad? Que en nuestra ciudad tenga escuelas deportivas, por ejemplo. Eso es algo que te trazaste como meta, que yo personal. Me estoy trazando como meta, pero tengo que trabajar mucho. Claro, hay que empezar a sembrar la semilla. Y para mí solo será imposible. Yo, por ejemplo, eso justamente te toqué ese tema también, que hay chicos que no son buenos en esto y ya dejan lo deportivo pero tienen talento para otra cosa. El tema, como te dije, ¿verdad? Que los vicios no solo son drogas, ni alcohol, ni el tema de los celulares también. Sí, ese es un problema. Nosotros mismos, adultos mismos, no cuesta y nada deshacernos que no cuesta dejar. Y yo creo que, bueno, supongamos que X chico nos juega bien al fútbol, bueno, tenemos una escuela deportiva que es municipal, ¿verdad? Claro, que es de voleibol, por ejemplo. O que no sea bueno en voleibol y sea bueno en básquet, por ejemplo. Que no sea bueno en básquet, sea bueno en handball, por ejemplo. O X deporte, ¿verdad? O tenis, o pádel, que están pádel. Hay muchos deportes, por ejemplo, que los chicos pueden practicar sin problema. Y como siempre digo también que el deporte es salud. Es sinónimo de salud. 100%. Vos ves por la calle, por ejemplo, 80-90% de niños con sobrepeso, por ejemplo. Y el sobrepeso contrae enfermedades de la presión, del azúcar. Hay muchos chicos, por ejemplo, que en su corta edad tienen diabetes, por ejemplo. Cierto. Y duele decirlo, ¿verdad? Pero es lo que hay. Es la realidad. Y para evitar eso, actividad física, buena alimentación y... Tal deporte, ¿eh? Y yo creo que abrir escuelas deportivas municipales, porque hay muchos chicos que no tienen recursos tampoco. No, eso es muy cierto. Y llevarle a tu hijo en una escuela de fútbol o en una escuela de básquet o en una escuela de tenis o algo cuesta. Y yo creo que hay muchos profesionales capacitados, por ejemplo, para enseñar todos los deportes. Pero el tema es que para llegar a practicar esos deportes necesitas recursos. El tema del pádel, como dijiste, ¿verdad? Padre ya está en auge ya. Pero no todos pueden llegar a practicar. Claro, es un deporte totalmente costoso, ¿verdad? Justamente quiero tocar un poco mención también. Sé que fuiste parte o seguís, ¿verdad? El tema de la escuela de fútbol del 24, ¿verdad? Voy a poner un poquito como ejemplo, ¿verdad? Porque a mí me tocó irme en varias prácticas, en algunos partidos
millones de Micaí, como dice el profesor, cada uno, sus padres hace el esfuerzo para enviarle, por ahí no tiene para pagar la cuota, de por ahí no tiene para comprar un champión, o mismo no tiene la indumentaria, ¿verdad? Ya hablando un poquito ya en general, ¿verdad? En todo lo que es, y justamente eso es lo que hace mención, ¿verdad? Se dan los Micaí, se van, juegan a estar ahí los primeros pasos del fútbol ahí, la adrenalina que uno siente al estar ahí, profesor, bro, contanos un poquito. Sí, así mismo, y justamente eso es lo que te estaba hablando, ¿verdad? Que el tema de los vicios y demás cosas. Ese chico que juega el sábado, por ejemplo, mamá o papá le dice que tiene que dormir temprano, tener partido, y deja el celular, se duerme a las 8 a las 9 de la noche. De ese lado, por ejemplo, estamos llegando un poco a los chicos también. El tema de la alimentación también siempre le inculcamos con los profes, el profe Sebastián, el profe Nico, el profe Fito también, que en paz descanse, ¿verdad? Que siempre nos apoya también, Sí, creo yo, ¿verdad? mucho el profe. Y él siempre les hablaba a los chicos, coca no, agua sí, siempre estamos con ese lema, ¿verdad? Y creo que el tema de practicar deportes, creo que para los chicos es muy lindo, ¿verdad? Aparte de todo lo que conlleva lo deportivo, ser bueno o ser malo, sería lo social, por ejemplo, ir a interactuar con Claro. otros chicos, otras ciudades y hacer amigos. Creo que para mí es lo mejor, ¿verdad? Porque en la escuela muchas veces tenemos un tiempo con los compañeros, pero en el mayor del tiempo se hacen tareas y demás cosas, no tener la posibilidad de compartir tanto. Pero esos chicos se van, pero algunos se van a las 7 de la mañana y se quedan hasta las 11, por ejemplo. Están Claro. hablando ahí, compartiendo, mirando los demás partidos. Y creo que esa sensación es única, por ejemplo, para mí como profesor, ¿verdad? De ellos, que yo veo que ellos están felices compartiendo. Cuando pierden se van decaídos, pero eso es parte también del proceso. No, claro, aparte. Perder es parte del proceso. Como siempre yo les digo, perdimos, terminó, nos esforzamos la semana para poder ganar el siguiente. Y un capítulo más de la competencia o de la vida, como se dice, ¿verdad? Sí, siempre hay profesor en el club de 24 de mañana Sí. para fútbol o ya. Sí, sí, sigo con ellos siempre. Siempre está Pero ahí. el problema es Tu horario lo que a veces me no cuesta puedo. un poquito y Pero siempre tratás de siempre me estar voy. también. Ayer justamente estaba con ellos. Estaba con ella. Los martes lo que me cuesta un poquito porque estoy practicando también fútbol yo y quiero seguir jugando ya sea No, 3, claro. 4 años más y después descansar y meterme netamente en Lo que tanto en te lo gusta. técnico. Profesor, ¿cuándo se da tu primer título aquí a nivel local en el fútbol del salón? ¿Con qué equipo levantaste tu primera copa? El fútbol del Y salón. mi primer título como jugador de fútbol de salón fue con el Centro Fomento en el 2014. En 2014, ahí fue tu primera. Creo que tenía 19 años. Mira, por joven se va a salir de campeón. Las sensaciones de alzar esa copa, tu primera copa en tu barrio, en tu gente, ¿qué se te vino en tu cabeza? Si te acordás todavía de ese. Y ese realmente momento. no me acuerdo tanto, ¿verdad? Pero una Pero sensación habrás llorado única. ahora, te salió una lágrima. Y la verdad que no, porque creo que trabajamos para eso, ¿verdad? Ese año Está con otra mentalidad, ¿no? y creo que no, muchas veces el llanto viene porque es una sorpresa o creíste que hubiese sido algo imposible. Y para nosotros creo que teníamos un buen plantel y trabajamos bien y por eso llevamos el título. Me acuerdo que en esa época estaba también con nosotros Armando Pereira, jovencito también. Nosotros empezábamos recién ese año. Estaban debutando de ahí. Y 2, 3, por ahí creo que Lucas Zimmerli también estaba con nosotros. Axel Torres. Todos estábamos así empezando. Y nosotros Los creo semilleros de Fomento eran en su momento de ustedes, éramos, profesor. Y eran campeones encima. éramos la camada que esperanzaba la ciudad, ¿verdad? Lastimosamente este año no se nos dio, pero como siempre le digo a mis compañeros, vamos a seguir trabajando porque tenemos que llegar. Profesor, ¿cuándo iniciaste la carrera para la docencia? ¿Cómo se da esa conexión para ir a estudiar para profesores de educación física? Y realmente el tema de estudiar para profesor de educación física no estaba en mis planes, ¿verdad? ¿No estaban tus planes? No estaba en mis planes, pero yo, por ejemplo, soy muy creyente, ¿verdad? No sé si vos o la gente que está en sintonía cree en Dios, ¿verdad? Pero yo soy muy creyente en algo superior. Creo que el destino me llevó a estudiar. El destino. Porque yo, por ejemplo, el destino y un Dios. ¿Cuándo viste la de señal, todo. por ejemplo, que estudiar ¿cómo se dice? No, yo, por ejemplo, terminé mi colegio. ¿Terminaste mi colegio? Sí. Y ¿Cómo sí, eran Papo? no, en Ambapo, maná. Y siempre mi hermano siempre estaba por Argentina, mi hermano tu mayor, hermano. que estaba trabajando, ahora está en Pecarita trabajando en la cerámica acá en Yoyo. Y cada fin de año él venía así con ropa de marca, calzado de marca. Entonces van a facturar como locos, decía. Y entonces le dije yo, ya ni la Argentina, le dije. Yo terminé mi colegio en el 2010.
2011 me fui a Argentina. Mira, poco, che. Y me fui y trabajaban así como negro, como se dice. No, trabajo de ahí, profesor, ahí no bacano. De 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hasta que el cuerpo no dé más. Y me fui con él 2 semanas. 2 semanas, profesor. 2 semanas. A full Facturábamos como locos. Ponerle que yo Cuando ese facturaba. peso, No, era y legal el peso. en el cambio, por ejemplo, yo facturaba 1 millón por semana, por ejemplo. Y en esa Y época, ahí en justo me voy. el 2011, buena plata era eso. Y tenías libre sábado y domingo tenías que dormir porque tenías que laburar el lunes. Claro, cierto. Y después yo le dije, no, ¿cuándo hay semanales? Ahí pillaste que no es lo tuyo, seguro. El tema de trabajar como negro para otra gente, medio Creo que que no te porque no coincidía. no. Le dije, no, hay semanales. Yo me voy a traer a Paraguay, le dije. Y agarro y vengo de vuelta. Y ese año empecé a laburar, así como te dije el señor Rupert Adorno, que está en Argentina ahora también. Trabajamos así juntos. Y todo ese año laburé con él. El tema de la zapatería, por ejemplo, es temporal. Hay épocas que no hay Claro, nada, hay hay épocas que... Y vos tenés que tratar de ser como las hormigas, como dice. Tenés que tratar de juntar y después manejarte. Después el año siguiente mi hermana es la que me inculca, ¿verdad? Estudiar algo, pero si no va a ser difícil. Venía tu hermana hincándote. Sí, mi hermana ya era profesora de trabajo y tecnología. Ya. Y yo, por ejemplo, a esa edad estaba fuerte, como se dice, ¿verdad? Y tenía ganas de laburar y farrear en esa época. Claro, como todo joven. Y después le dije, sí, ya játale. Y me dijo para ir a estudiar en el cuartel, para militar. Y entonces nos vamos nosotros a hacer el cursillo. Ella siempre la que estaba detrás mía, se iba conmigo, hice el cursillo, hicimos todos los estudios, todo. Y no pasé el examen de admisión del cursillo. pasaste. No, tenía que hacer lo teórico, pasé todo y la parte física no pasé. Ahora siempre me acuerdo y le comento a los compañeros cuando jugamos, ¿verdad? Hay un ejercicio que se llama dominadas. Dominada. No sé si conoces, los ejercicios que solemos hacer en Sí, Chile. no se le da un Sí. regalito de dominada. Y flexión de brazos en barra, era el nombre, ¿verdad? En esa época, 2011. Y teníamos que hacer 8 o 12. 8 o 12. 8 o 12. En la primera subí, en la segunda ya no pude. No pudiste más. Y era eliminatorio, pues. Era carrera, Claro. abdominales, flexiones de brazos, Y llegaste eliminado. lagartija y yo pasé los 3. Pasé el teórico y pasé los 3. Y no pasé la dominada. No, Y pues. eliminado. Afuera Armando Fleita. Eso fue en enero de 2011 por ahí. Y después mi hermana me dice, hay todavía posibilidad de irnos a estudiar para profesor de física, me dice. Y todos los estudios y los certificados que presentamos ahí, Era podemos compatible usar. ya ¿eh? Tipo, era ir nomás O ya. sea, todos los documentos ya tenía a mano. Sí. Y después los exámenes físicos eran lo mismo, menos las flexiones de barra, o sea, que dominadas, y era natación. Ya. O sea, natación no, entonces. La diferencia. Y el tema de natación no era tan fuerte, pero Pero le pedían batallar. Y entonces, ya, ándale. Me fui yo y pasé el cursillo en esa época estábamos 300 postulantes y era 150. En el cuartel sí que estábamos 500 por ahí. No, tenía mucho. Y pasé el cursillo y entré. ¿Qué de una? Y después, como te dije recién, ¿verdad? Creo que hay un destino para todos. Y yo en esa época no estaba trabajando nada. Un amigo mío que me había hablado un año antes, me había dicho, viste, yo suelo jugar torneos los domingos. Sí, Sí, los torneos en domingos. canchita. Ricardo. Torneo curé, no se le dice a eso. Claro. Y ¿Quién no jugó ese torneo en su juventud? me dice, señor, ¿no querés jugar con nosotros fútbol de campo? Y sí, le dije, avísame nomás cuándo nos vamos. Y sí, eso fue ponerle en octubre de 2010 por ahí. Y en 2011 él me dice, no, 2012 ya. 2011, octubre de 2012, para 2012 él me contrata. En octubre de 2011. Y faltaban 6 meses aproximadamente. Y me dice, yo voy a pasar por tu casa cuando empiece la práctica. Me dice. Justo un sábado yo me fui a farrear así, chico en vaya. Pues ya pasé, pues ya mi cursillo. Claro, estaba feliz. Después del cursillo, pues vos tenés un mes Claro, libre. estaba y feliz después festejando. te va. Un logro importante. Llega un domingo en casa el señor bocinando en moto. Me despierta mi mamá. Ay, pero ¿cuál es? Y me voy el señor. A ver, ya, me dice. Ahí yo. Agarré mis cosas y me fui. Me fui a practicar. Y como te digo, yo no estaba hablando en esa época, iba a hacer netamente estudio y después me fui a probar en el equipo, acá en Libertad de Potrero. Y yo sin jugar en la primera de Porvenir. Por eso te dije que no me tocó te defender los colores de Porvenir en la primera.
que es mi equipo, ¿verdad? Mi corazón Tu club. palpita de Porvenir. Y me llama, y me voy, juego 10 minutos, y me habla el presidente, ya cerramos ya los números. Y Adentro te digo. me iba a ayudar mucho en lo económico, Claro. para el pasaje y demás cosas. Y justo se dio eso. Y ese año también justamente clasificamos en el Nacional de Concepción. No, poco, che. Eso fue para 2013 ya. Y ahí me fui de viaje yo 2 semanas y después volví para jugar con ellos. Y ese año jugué en Libertad, en el 2013. Mira, poco, che. Ahí se dio Acá en Potrero. Y ahí empecé yo a lo que es el fútbol de sonar campo. como jugador. Ya jugué. El año siguiente, en el 2013 fue ese, 2014 me fui yo. No tenía club en Porvenir, la silla llegué. El Diego llegó por venir. Y pues mi pase fue de Porvenir. Claro, entiendo. Y después Walver, que te dije mi vecino, Vale, ¿verdad? hombre. me llama y me dice, José Villaguá en Summer, me dice. Y Ahora ya, ya en Summer, ya ya en Summer, ¿verdad? digo. Con José Mendieta tal. Sí, por eso José Mendoza. Me dice, ya, ande más, le dije yo. Y si yo estaba libre, estaba estudiando. Yo estudiaba por la mañana Estaba ingreso, y profesor. el tema del fútbol era un ingreso así para Claro. mi pasaje y más cosas. Y después me fui con él en el Nacional. Y ese año no clasificamos la fase de grupo, pero no había tanto tampoco el tema del recurso económico en el club. Nos fuimos por algo mínimo, ¿verdad? Claro. Pero José nos dice, el próximo año, en el 2015, vamos a irnos en 24. Está, profesor, José. Y palabras textuales, me acuerdo demasiado bien. Y después, eso sería fue el de campo. Y el año siguiente terminamos nuestra temporada y terminó. Y después el año siguiente, ya iba a empezar las prácticas en 24, un lunes, presentación de técnico. Y José no me llama, no me dice nada. Y yo, mi pase está en Porvenir siempre. Y Porvenir en la silla y veía. Y en esa No, ya casi época, como por venir. en esa época jugaban todavía Machado, compañía Machado, después Estaban toditos estaba ahí. Aguilar, Estaban toditos, entonces. Moray. Buen toda la equipo camada tenían, sí, de campeones de Porvenir. 2009 parece. Yo estaba esperando la llamada del profesor José. Y la llamada del profesor José y después el lunes a la tarde la presentación. Me llama en la mañana. Ya, ahí te llama ahí. ¿Qué te dijo la llamada del profesor? Y ahí veo fleita y cuando iba más. Ya putamos ahí, curín, de Honda Maraguri. No me llamaste con la idea. No, de yo no me aguardo. Dije, igual voy a jugar 24. Igual nosotros te avisó. ¿No? Y me fui. Y ahí el profesor José me dio la confianza y empecé a jugar. Acá en la Liga de Pacaraí. Yo no llegué a jugar en Pacaraí en primera. Pues. Eso, por ejemplo, como te dije hace rato, yo siempre trato de inculcar a los chicos que si no te dan la oportunidad, por ejemplo, tenés que tratar de buscar otro horizonte Claro, y esforzar y que siempre vas a llegar a tener una oportunidad. Pero cuando tengas esa oportunidad, hay que aprovechar. No, eso es muy cierto. Cuando se te da por lo menos un 5 minutos, te dio el profesor y que, como si fuera tu baja, como siempre nosotros decimos. Es importante saber eso. Siempre le hablas a los chicos que no decaigan, ¿verdad? Porque no entra a jugar tal minuto, no juega tal partido, bueno, o si no se le da en ese equipo, buscar Sí, horizonte. siempre trato de inculcarle a los chicos eso, como te dije, ¿verdad? Porque yo pasé por eso. Y el que te habla, pues muchas veces te habla Porque pasó por eso. bajo la experiencia. Nadie te Claro. haya dado un consejo Sin saber. sin Claro. haber pasado por eso. Muy cierto eso. Y el profe José me dio la oportunidad en el 24, justo era el centenario. Y ahí empezó ya a sonar mi nombre así como jugador de fútbol de campo. ¿Cuánto porque, fue ya? ¿En qué tipo, puesto ya te jugaron en el 24? En el 24 jugamos con línea de 3. Algunos le dicen carrilero o stopper. Línea de 3 y extremo de izquierdo y derecho. Y Darío Almada era nuestro. Darío, el de Pedro. El de Pedroso. Pero teníamos un plantel Equipazos creo que tenían ahí. muy respetable. Los dos equipos éramos prácticamente todos eran clase A. Sí, claro. No, y por decirte que en ese equipo mi suplente era Loco Silva, por ejemplo. Que en ese momento él estaba iniciando también. No, Loco Silva es un poco mayor que yo. Ya Loco, de los 40, Loco. Sí, por ejemplo, sí, claro. Loco Silva. Loco León. Así que le mandamos saludos a los locos, ¿verdad? No se enojen a los. Y en esa época, por ejemplo, estaba él y estaba Moncho Ortiz. Que jugaba clase A también. Te estoy diciendo hace 10 años. Claro, y... hace poco fue, profesor. Hace poquito fue. Y el profesor José me da la oportunidad a mí, ¿verdad? Yo tenía por los 22, creo. Joven estaba, profesor, tú sabes, y aproveché como si hiciera la oportunidad. Y el año siguiente me llama Cristian.
Cristian Molina me llama. Y, Va a ir al en Arsenal. ese año Arsenal se estaba armando eso. Y Arsenal, ¿Qué te dijo Chris cuando te llamó ahí? nosotros le ganamos a Arsenal a la final del 2015. Sí, me acuerdo yo de ese partido. Y después, para 2016, me llama y José se va también en Arsenal. Ahí está, por eso José se va a traer por eso. José. Y él lo que me dice, ya llegué a Arsenal. No, pero eso te dijo José. José, y después Pero me llamó. Cristian, ¿qué te dijo el presidente? Y me ¿Cómo te dijo convenció, por ejemplo, para no, irte y me dijo a que quería Arsenal? contar conmigo de más cosas. Y sí, yo no tengo. El tema de los papeles, pues yo no entendía nada, tema de transferencia y más cosas. Y le dije a Cristian, ve, no me da mis papeles y más cosas. Y no, hablan a vos con Nano. Nano era el presidente del 24. Juan Yo me voy a Carlos entrenar Luis. con ellos, ¿El que era él? ¿Era el presidente? el presidente del 24. Me fui a entrenar con Arsenal un mes. Y le preguntaba yo a José. José fue el que veía todos mis papeles. Pues yo no entendía los nada. Y le llama a Nano y le dice, no, afecta una unidad de su paso. Y justamente eso es lo que quiero saber, por ejemplo. ¿Sabes por qué, profesor? Porque en ese momento Arsenal era un proyecto que se Sí. estaba armando Arsenal, pero ¿qué fue lo que te convenció, por ejemplo, para dejar el 24 de mayo de irte a un equipo que estaba empezando recién, estaba peleando, se estaba No, armando? pero, ¿Qué es lo que te convenció para irte? ¿Fue el tema- desafío que te dio Cristian en lo personal? No. Yo creo que más fue por el momento que pasamos en 24. Viste que en 24 salimos campeones en 15. Y el 16, 24 no me dio mi pase. Ah, Y yo me quedé en 24. Y salimos campeones de vuelta. Campeones invictos salimos. Le ganamos a 16. Y en el 17 me llama otra vez Cristian. Y hablo con la gente de 24. La gente de 24 no te libera. no me da mi pase. Y justo me llaman como te dije hace rato, ¿verdad? Todo está programado, ¿verdad? Me llama Diego Zimmerli, Diego Zimmerli, el presidente actual ahora. El Pero en presidente esa- saliente en este caso. En esa época él era el técnico de la selección ¿De? de fútbol de salón, de Pacaraí. No, profesor. Y me dice que si no quería ir a jugar en Asunción, futsal. Y el 24, como te digo, ya estaba decayendo un poquito. Se iban algunos jugadores, nos quedábamos 2-3 y no teníamos tanto equipo para competir, ¿verdad? Ah, Entonces yo acepté el desafío del profe, ¿verdad? Sí, veme nomás, profe, le dije. El tema es jugar fútbol de salón en Asunción. Después me llama el técnico Carlos Riveros de Asunción. Siempre suele estar diciendo Samber, el año pasado tuvo un billeta, conocido también, pelado. Y me dice si no quería jugar en Simón Bolívar. Simón Bolívar, Sí. ya suena Bolívar en Asunción. Sí. Y como te dije, ¿verdad? Lo del 24 ya no era rentable, como se dice, ¿verdad? Porque ya no teníamos tanto plantel y nuestro equipo era corto. Y acepté el desafío. A la par estábamos jugando. Y agarré el desafío del futsal y me fui. Y justo ese año me tocó jugar el sudamericano en Colombia, por ejemplo, Ah, ya con viajaste. Simón. Una experiencia Y- hermosa en lo personal, profesor. 2 semanas no me fui a jugar el 24. Pero me dieron el permiso. Y eso yo le dije, esto que va a ser, en mi vida va a ser único, le dije. Supongamos que yo optaba por seguir jugando y no viajaba, por ejemplo. Claro. Hasta ahora no me hubiese subido en un avión, por ejemplo. No, claro, eso es una experiencia única para tu persona, profesor. Y ese año, por ejemplo, hicimos un punto. En el 24. Un punto. Y ahí yo dije que yo soy creyente, ¿verdad? Que los ciclos terminan muchas veces. Tipo, ¿Y ahí creíste que terminó tu ciclo Sí. en ese equipo? en ese equipo, yo dije, bueno, ya, o Alema. Claro. Porque ya se fueron todos, me quedaba yo, podía yo quedarme, pero sin pretensiones. Y como futbolista, pues lo mejor es llegar lejos, final Claro, o busca campeones. siempre tus oportunidades. Y ahí me llama de vuelta Cristian tercer año y hablo yo con la dirigencia del 24 y me dijeron, te vamos a dar préstamo. 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 En el 2018 fue eso. Nosotros salimos campeones 15, 16, 17 fue la caída del 24 y en 18 me fui en Arsenal. Ahí, Préstamo. Y ahí salimos campeones. Creo que también invictos. sí, El pues. profe Kiwi y creo que Tapita también estaba con nosotros, como ya estaban asistente. solitos. Ahí entonces empezó ya tu. Y después, ya- en el 19 ya llevé mis pases definitivos y después vino la pandemia. Sí, que lastimosamente. Y ahí nos fuimos acabó todos. o sea, nos Y complicó un poquito la pandemia, por suerte. Después en el 2022 volvimos, llegamos a la semi con Arsenal. Perdimos contra el Triunfo ese año, creo que salió campeón 16. 16 salió. Después en el 23 perdimos la final con San Blas. Y el año pasado salimos campeones de vuelta. Y creo que para las estadísticas, por ejemplo, estamos muy bien. El año pasado, por ejemplo, no hice ni un gol, ¿verdad? Pero en lo ¿Cuántos colectivo, campeonatos ya tenés en total, profesor, en lo que es en lo que es personal tuyo?
En lo que es fútbol de campo, En ¿cuánto? fútbol de campo hasta ahora tengo 5, lo que sería, Cinco campeonatos tenés. lo que sería local. Lo que Y sería uno tengo en Itagua el ascenso. seis entonces tenés. 6 en total. 6 entonces. ¿Y 6 lo que es fútbol equipos. de salón? Y fútbol de salón tengo 7. 7 fútbol de salón. No es bueno. Tengo, 7 campeonatos, che, eh, no es fácil lograrlo, será tengo con 5 todo el torneos mundo. locales y 2 Copa de Campeones. Uno salimos Dos Copa de Campeones. con la gente de Cacupé y el año pasado con la gente de Altos. Profesor, hablando un poquito de lo que significa para el profesor Armando Freitas jugar para la selección de fútbol de salón del Pacaraí. Vamos a hablar un poquito porque el año pasado hicieron prácticamente ruido en Oviedo, este año nuevamente estuvieron ahí. ¿Qué se siente ser un pacarayense y jugar por tu ciudad? Contanos un poquito, porque hay muchos que no tenemos ese privilegio, profesor, y en tu persona también, a tus compañeros también que tuvieron esa oportunidad. ¿Qué se siente representar a una ciudad, profesor, en una nacional? Y la verdad que un orgullo, ¿verdad? Y una satisfacción inexplicable, como se dice. Porque lo mejor, por ejemplo, es si sos amante del fútbol de salón, ¿verdad? En tu caso, pues, que sí. Que decir, ¿verdad? Que es jugar por una selección, o sea, X selección, ¿verdad? Para todo es un orgullo vestir la camiseta de una ciudad porque entre tantos jugadores que hay, Claro, optaron por vos, por ejemplo, ¿entendés? fuiste Un seleccionado. orgullo ya es debería de ser, ¿verdad? Para el jugador que está seleccionado, ya sea en el Pacaraí, Itagua, Capiatá, Fernando, X ciudad, ¿verdad? Pero lo mejor es jugar por tu ciudad, por ejemplo, por la gente que te apoya y que te admira muchas veces. El caso de los chicos, por ejemplo, siempre yo le digo a mis compañeros de equipo que es una sensación única, ¿verdad? Como justamente toqué el tema hace rato, mis compañeros, por ejemplo, no conviven tanto con los chicos, pero yo en mi caso sí. En las escuelas, en las escuelas de fútbol, ya sea 24, si jugamos con porvenir y demás cosas. Yo comparto con los chicos y siempre me preguntan, ¿qué tal estaba fulano, fulano? Me preguntan por Carlos, por Nahuel, por Armando, por José. Soy arquero. Y yo, por ejemplo, feliz porque los chicos preguntan por ello. Y capaz que si yo no estaba, hubiese preguntado por mí también. Muy cierto, muy Y cierto. yo, por ejemplo, muy contento, ¿verdad? Y siempre le digo a José, nuestro arquero de Itagua, que me dice que se va a ir a otro lado, ¿verdad? Y yo le digo, siempre te voy a otro lado sin hay público, le digo. Ah, sí, le quedó le cargado. Y me dice, tienes razón. De que el año pasado se le sondeó a él para ir en Villaliza, por ejemplo. No, claro, estuvo Y en el radar de muchas selecciones. en lo económico, por ejemplo, de hecho que Claro, había un monto diferente, ¿verdad? Lo que le ofrecían allá y lo que le ofrecían acá, ¿verdad? Pero es distinto, por ejemplo, jugar con un estadio lleno a jugar con un estadio vacío o no, que con claro. el público que esté en cancha sea visitante, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, como te dije, ¿verdad? Orgulloso de ser seleccionado, ¿verdad? Y en mi caso, por ejemplo, prácticamente llevo 10 años prácticamente siendo convocado. No sé, yo 10 años ya, estoy, profesor, ¿eh? Miramos mucho tiempo. seguramente estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Por eso creo que siguen confiando en mi persona y ojalá que el próximo año no sea la excepción, ¿verdad? Y me toque de vuelta defender los colores de nuestra ciudad. Y como suelo decir también, si no llego a salir campeón nacional como jugador, como técnico tengo que salir. No, yo creo que se te va a dar, profesor, en cualquier momento se te va a dar. Con esto de fútbol, ¿verdad? Vos más que nadie sabe que se gana, se pierde, bueno, y cuando se pierde es lo que hay que levantarlo y nuevamente ir hasta lograr, ¿verdad? Profesor, hablando un poquito de la familia, de tu hijo, ¿cómo influye eso en la vida de un profesional deportista y también docente también, profesor? ¿Cómo sentís el apoyo de tu familia cuando las cosas no te salen? ¿Es ahí donde vos nuevamente retomás fuerza, recargas tus pilas, cómo se dice? Contando un poquito de ese lado, porque cómo vos manejás esa parte. Sí, así mismo el tema del apoyo de la familia es lo primordial, ¿verdad? Porque siempre hay días malos, días buenos, y creo que en los días malos son los que más necesitamos apoyo en los futbolísticos. Porque cuando se gana, todo es Nada, gusto. color No, de pero rosa, oye, ¿cómo la has puteado, pero mira? cuando perdemos. Pero yo creo que, tocando un poco lo que fue el torneo de este año, creo que los compañeros se esforzaron al máximo. A mí en lo personal no me tocó jugar al 100% porque tuve la lesión en la segunda fecha y yo creo que todo pasa por una cosa, ¿verdad? Y solamente algo mejor me espera y creo que estamos para grandes cosas. Y yo creo que el tema de la familia y de los chicos que siempre están ahí, yo creo que los chicos siempre me apoyan. Eh, Creo que ellos nos ven a nosotros, jugadores o profesionales de la docencia, ¿verdad? Como ejemplo, que lo que vos ves, lo que vos haces, por ejemplo, ellos ven y repiten, por ejemplo.
No, ya claro. sea un comportamiento o una actitud, ¿verdad? Cómo reaccionar a la derrota o a la victoria. Y yo creo que eso influye también mucho, no tanto en nosotros, ¿verdad? Pero más en ellos, en cómo jugás o si reaccionás por el rival o si le puteas al árbitro o le puteas al público. O si no te das de mano también, que pasa Eh, también en fútbol de salón, hay muchos roces. Porque yo, en mi caso, por ejemplo, este año me tocó 3 veces tomarme con mi rival, ¿verdad? Pero era más para defender a mi compañero porque No, casi claro. se pegan, ¿verdad? Y yo me voy y le separo y el otro se toma conmigo y nos empezamos a Roce, a rozar. Y los chicos veían eso y ya, tipo, algunos ya pensaban que eso estaba bien, ¿verdad? Pero Muy cierto de eso. ese lado, por ejemplo, lo que nosotros como jugadores tenemos que cuidar y creo que los chicos toman mucho ejemplo y eso, por ejemplo, a mí me pone muy orgulloso también. Claro, Porque como justamente te toqué el tema, yo me veo en las escuelas y suelo escuchar que algún niño, yo soy fulano, y dicen, ¿Quién es el más solicitado de este último nacional? No, mira ahí. y este último nacional, el año pasado, este año, por ejemplo, Este no año, hicimos- vamos a creo hablar de que no hicimos tanto ruido, creo yo, ¿verdad? Pero siempre los chicos se acuerdan de José. No diga, profesor. A mí me tocó hacer la cobertura de afuera con los hinchas y lo mitad. Y era una cosa de loco, profesor. Imagínate, se iban en familia. Yo le he visto a personas de edad que le acompañaban, sus nietos. También le he visto también a tus familiares, a todos. No, una cosa de loco. Era la criatura, era impresionante de lo que era al lado del Pacaraí, también de los visitantes, también porque me tocó también irme en algunos partidos que creo que contra Cacopé fue donde hubo un poquito más gente de lo que de lo público, ¿verdad? Pero los chicos eran impresionantes con su remera del verde y blanco, con su gorrita y justamente diciendo Nahuel, Armando, Loki, José, ¿verdad? Así que los ahí estaban ansiosos por ustedes, ¿verdad? Y se vino la lágrima, ¿verdad? Cuando lastimosamente por cosas de fútbol no se dio los resultados, por eso. Sí, así mismo. Y yo creo que los chicos se sentían orgullosos de los jugadores, ¿verdad? Y creo que el que más llamó la atención este año fue Luis. Es lo que me olvidé, ¿no? El Luis. Luisito. Porque para mí que era uno de los más habilidosos y creo que Sí. sería lindo, por ejemplo, volver a contar con él. La gente se volvían locas. Yo, por ejemplo, siempre suelo conversar con la gente de la dirigencia, ¿verdad? Y si es posible, tiene que atajar a Luis, le suelo decir, porque jugadores como él ya casi no hay, por ejemplo, que son muy buenos con el pie, son inteligentes, aparte, eso fue buena persona, ¿verdad? Y el caso de Iván también, los refuerzos que vinieron este año, creo que se portaron, sin demeritar lo que eran Yamil, Manu Paredes el año pasado, Edu, y a José que le conocemos, ¿verdad? Claro, Pero como te digo, el que más creo que llamó la atención fue Luis por su forma de jugar más que nada, ¿verdad? Porque encaraba, pisaba. Entonces yo sí, y eso es lo que llama la atención de los mitadistas. El tema de hacer firulete y demás. Había mitadistas que no se quería perder el partido por nada, o sea, ahí si no se podía ir a la cancha, seguían a través de las redes sociales. Ese es un poquito lo que es fútbol de salón, pero a nivel de fútbol de campo también te tocó también la última selección integral, profesor. Sí, gracias a Dios me tocó también representar a mi ciudad, ¿verdad? En fútbol de campo. Y eso es lo que te dije también uno de mis objetivos personales es llegar a alzar el campeonato de Interliga. Un poquito difícil, pero se puede. Porque eso, por ejemplo, creo que nosotros demostramos el año pasado, que nos fuimos en Oviedo, que con poco se puede hacer mucho. Pero depende del trabajo dirigencial, de un trabajo en conjunto. Todos tienen que aportar su grano ahí. Y yo creo que lo del fútbol de campo el año pasado que quedamos fuera fue más equivocaciones nuestras como jugadores, ¿verdad? Que nos fuimos en Upané y teníamos un partido ganado, que se nos fue de la mano. No sé yo si vos estabas siguiendo, ¿verdad? Sí, estábamos siguiendo. Estábamos ganando 1-0 a los 35 del segundo tiempo, creo que no. Estábamos haciendo un partido perfecto, como se dice, de visitante ganando 1-0. Nos hacen el empate y después nos hacen el 2-1 y ahí creo que el equipo decayó, pero de igual manera acá hicimos lo que se pudo, pero no se llegó, ¿verdad? Pero yo creo que si se sigue trabajando de la forma que se trabaja, creo que estamos para pelearle a cualquier selección, ya sea en el fútbol de campo, en el futsal. Y como te dije recién, y voy a repetir, voy a seguir repitiendo, si no me toca salir campeón como jugador. Técnico, si no te da técnico, presidente de Federación de Fútbol de Salón, o presidente de la liga también puede ser, quién sabe, porque tenés un hijo que te está siguiendo los pasos de esa parte. Sí, eso no también. Es fácil. Yo me acuerdo cuando se hizo ese torneo comercial, ¿verdad? Me solía irme, ¿verdad? Y todo ahí del hijo, hermano. Se dijo, hermano, marcarle así la mitad y era show, era pues, sí. Yo me imagino también como padre también, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, como futbolista, show era de los mitad y yo no va partido, ¿verdad? Y los mitad y se coge, ay, del hijo, hermano. Y por sorry, tal, todo el show, ¿verdad? Ese lado, por ejemplo, sí, así mismo. Y
Ojalá que nos toque más pronto que tarde, ¿verdad? Porque tenemos todavía, yo creo que yo en lo personal y mi camada, esa que estamos peleando siempre, creo que estamos todavía para 1 o 2 años más. No, está más para más. ¿Cuántos años tenés actualmente, profesor? Actualmente tengo 31. No, joven, todavía por eso tenés Y mucho todavía por delante. lo más lindo que rescatar, ¿verdad? Lo positivo siempre, ¿verdad? De todos los torneos que yo juego ahora. Creo que se ganó de vuelta ese respeto que Pacaraí tenía Sí, antes. eso es muy cierto. Ustedes lograron en eso, Que profesor. la gente, por ejemplo, X rival te toca Aquí Pacaraí. Yaguata y Pacaraí, Nina, ¿entiendes? Y Y todo yo ahí. creo que ese respeto volvimos a recuperar y creo que estamos por buen camino. No, es muy cierto. Difícil, pero se puede. No, se va a lograr. Porque hace mucho que Pacaraí no hacía Perdió eso tanto también, ruido. Perdió Porque ese. la gente ya sabía, no, ya perdí tanto oído. No, ya perdí. El caso Ahora fue, no. caso Ahora fue en el cambió. campo, por ejemplo, me acuerdo yo, es el 2022, creo que fue después de la pandemia. Y a mí me tocó vestir la camiseta de Sambre ese año, del fútbol de campo. Y creo que Pacaraí casi no ganó los partidos, creo que No empatamos fue bien dos, en tres, esa en esa temporada. Y por eso te digo, creo que estamos haciendo ruido. En el 2019 por poco nos subimos la intermedia, por ejemplo. Claro, eso es cierto. Ese año a mí no me tocó estar porque el plantel era muy frondoso y creo que yo iba a estar de más prácticamente ahí. Y opté por el futsal ese año y tampoco salimos mal. Nosotros nos fuimos en Ciudad del Este cuando eso quedamos entre los 8. Lastimosamente no pudimos pasar tampoco ese año. Pero siempre tratando de dejar en alto lo que es la ciudad, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso cuando me ven en Itagua, por ejemplo, y la gente de Itagua ya demuestra, ya se respeta. Para ahí le tiene a fulano, 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 y Ahí ya está. se Otro- escucha ya. Otro malapito, pu. Sí, y a mí que me toca trabajar y estar por diferentes ciudades, yo escucho muchas cosas y ahora, por ejemplo, estoy entrenando en Cerro Cora, Ahora está jugando Sambre, actualmente. fútbol de campo, pero ahora nos estamos preparando para Cerro Cora para la Copa de Oro en Asunción. Sí, escuché Y ahí, eso. por ejemplo, los amigos que son de otra ciudad, por ejemplo, ya hablan ya de Pacaraí, por ejemplo, de las coreas. Ya están ahí tus colegas fuera ahí. El arquero de Pacaraí o el pivot de Pacaraí o el poste que jugó, la gente ya está hablando ya como si fueran los Claro, mejores, ¿verdad? Referente ustedes de lo que Y son, creo o sea, los mismos de que, Pacaraí. que ese respeto que perdimos ahora se está ganando de vuelta y, como te dije, ¿verdad? Creo que vamos a llegar en cualquier momento a lo que es el título, ¿verdad? Se va a llegar. Bueno, todo este diálogo que hicimos con el profesor Armando es justamente porque va a ser homenajeado en vida el profesor en este GEM 2025, que son los Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales, que arranca mañana a las 7 de la mañana y el acto inaugural es a las 10 de la mañana. Profesor, contando un poquito cuando te enteraste, cómo te enteraste de que iba a ser homenajeado en vida en este GEM que es de escolares estudiantiles, profesor. Y la verdad que el compañero Emilio Herrera me intentó llamar un lunes. Justo yo me estaba por Pedroso y en Pedroso la cobertura es un poquito muy escasa, ¿verdad? Y no salían las llamadas, los mensajes de WhatsApp no llegaban y no me tocó la oportunidad. Era para avisarme y para decirme que era eso, ¿verdad? Y no me tocó hablar con él. Después la semana siguiente, de vuelta un lunes, me llama y tampoco sale la llamada. No sale, ¿verdad? Y después me envió un mensaje, ¿sabes? Que pues no me aguanté y te envió por mensaje. Te queremos homenajear lo que es el GEM por lo deportivo y porque es un ejemplo, me dice, ¿verdad? Y yo, como te dije hace rato, muy orgulloso y agradecido con la organización del GEM ¿Te sorprendió, profesor? por tenerme en cuenta. Y la verdad que sí, porque creo que tengo todavía muchas cosas por hacer, ¿verdad? Y creo que ir escalando y, como te dije hace rato, el tema de uno de mis sueños, por ejemplo, es tener una escuela deportiva y creo que si llego a lograr ese objetivo mío, por ejemplo, creo que Va a dejar un legado grande para el Pacaraí. vamos a dejar un legado, como decir, y vamos a generar más deportistas, por ejemplo. Porque nosotros somos, realmente la gente de Pacaraí es más fanática del fútbol de salón, nomás. Sí, eso es. Te das cuenta que el fútbol de campo no tiene tanto un arrastre. arrastre tanto como el fútbol de salón. Y yo creo que si tenemos más disciplinas que practicar y más chicos destacados, por ejemplo, creo que Vamos a hacer ruido. vamos a hacer ruido en todos los deportes. Y yo, como decía, ¿verdad? Un poquito sorprendido, ¿verdad? Del homenaje, pero agradecido también y creo que sería un premio al trabajo que hago siempre, ¿verdad? No, que venía haciendo de a la chiquito, dedicación que le pongo, ¿verdad? Pero nunca me decaí, profesor, eso es lo que me di cuenta de vos. todo lo que hago, por ejemplo, no es pensando en un homenaje o algo, ¿verdad? Creo que pensando en los chicos y
en el bien de la ciudad, porque como te dije, ¿verdad? Siempre vamos a ir para Carayense. Claro. Estemos donde estemos, Siempre vamos a tener nosotros, eres fanático ahí, ya, encima suponerle que me toque estar en otro país, por ejemplo, por algún motivo, y yo vea que un chico que estuvo conmigo esté destacando en algún club, por ejemplo, o que la ciudad, por ejemplo, yo vea que chicos que pasaron por la escuela conmigo o por la escuela de fútbol o que nos cruzamos por la calle o algo, somos conocidos, que estén destacando y salgamos campeones en alguna disciplina, creo que yo me voy a sentir orgulloso y muy feliz porque formé parte de ese proceso, ¿verdad? Claro, claro. Cuando te enteraste, profesor, que ibas a ser homenajeado, ¿a quién primeramente le llamaste y le contaste? Y primero le llamé a mi señora y ¿Qué le dijiste a tu señora ahí por teléfono fue o sea, en persona? por mensaje nomás. ¿Qué le dijiste? Le dije que me iban a homenajear y que estaba muy feliz y demás cosas. Pero ya te creyó ahí o te dijo Y, ¿qué? no, y después ya se convirtió en redes sociales. Ah, ya se Y hizo después viral. ya, sí, Emilio al avisarme ya, él ya... Ah, no, claro, claro. Primeramente fuiste avisado, notificado, ¿verdad? Y después ya se convirtió en redes sociales y yo, por ejemplo, como te dije, muy orgulloso, ¿verdad? Y creo que mi familia también está muy contenta eso te iba a contar, por eso. la familia Fleita, ya sea de papá, de mamá, ¿cómo recibió esa noticia? Porque en tu corta edad, un homenaje así no es fácil recibir, Armando. Sí, así mismo es. Eso es lo que te digo, que mi familia, por ejemplo, estaba muy contenta hasta ahora, me siguen diciendo, ¿verdad? Y en mi barrio sí que la gente, uga, paya. Algunos sí que tipo de burlan, oye, mañana homenajeado y nada. Homenajeado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, y eso es lo que te dije también hace rato, que creo que estos homenajes en vida creo que son más, creo que son, ¿cómo te llama? Cuentan más para mí, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve homenajearle a un atleta o un docente o alguien después de muerto, ¿verdad? Que prácticamente ya no va a saber qué pasó ni nada y seguramente en su tumba estará feliz, ¿verdad? Pero no sabemos, ¿verdad? Pero creo que estos homenajes creo que son muy lindos y creo que hay mucha gente a quien podemos homenajear y creo que esta iniciativa, por ejemplo, creo que es el primer año que se le está homenajeando a alguna gente en lo que sería el Jammer, porque me tocó participar en varios... En otras ediciones. En otras ediciones y creo que no se le estaba homenajeando a casi nadie. Y creo que una buena iniciativa y creo que tenemos mucha gente a las cuales podríamos homenajear, ¿verdad? Por lo que contribuyeron ya sea en lo deportivo o para la ciudad misma. O la ciudad misma. Y bueno, che, así que profesor Armando, hablamos prácticamente de todo, nos enteramos de todo lo que más destaco, ¿verdad? Haciendo una conclusión, ¿verdad? De lo que se están conectando recién, profesor. No sé, quiso debutar con el porvenir, no le fue bien, ¿verdad? Bueno, ya vendrá ya su oportunidad para el porvenir. Jugó en varios equipos aquí en la ciudad de Pacaraí, se fue a Itagua, siempre la peleó, siempre la remó, nunca decayó y estuvo ahí. Y hoy creo que el sacrificio que él hizo en su momento, hoy le está dando fruto nada más y nada menos, que va a ser homenajeado, uno de los homenajeados, porque también va a ser homenajeado un dirigente que en su momento ganó todo, un dirigente campeón, el más ganador, que fue el señor Pedro Regalado Pereira Vera, ¿verdad? Quien fue en día, era un homenaje póstumo, y el homenaje en día va a ser para el profesor Armando. Profesor, disfrutar este momento con tu familia, disfrutar este presente que estás llevando y que mañana lo vivas como quieras, profesor, porque se queda en la retina y para siempre. Tu hijito chiquitito también va a decir, papá, va a estar re orgulloso de vos, tu señora, tus familiares. Así que, profesor, este es el momento que hay que disfrutar, profesor. Sí, así mismo. Y quería mandar saludos. Sí, es todo tuyo, profesor. Saludos a mi señora que está de cumpleaños hoy. ¿En serio? Sí, ahora. Te haremos ver la farra, entonces, ¿verdad? Seguramente no está. Fátima y nada, ¿verdad? Sí, Fátima. Saludos a Fátima Vera, ¿verdad? Un saludo cordial, ¿verdad? Ahí no hace falta decir yo que incluso, ¿verdad? No hace falta decir que incluso, ¿verdad? Lo hace falta, como decir, 24 de mayo, le creo. Ahora Fátima lo que se cambió de equipo, pero. Y aprovechar, como te digo, el espacio para saludarle por su cumpleaños y. Saludo a mi hijo que seguramente también está con ella y a toda mi gente, mi familia que está en casa siempre apoyando y al tanto de lo que estoy haciendo. Qué bueno, che, profesor. Agradezco tu tiempo también, profesor. Cuando te llamamos, en este caso tu privado, accediste sin ningún problema, ¿verdad? También creo yo que es importante también darle el espacio correspondiente a este atleta, a esta persona, a este docente, ¿verdad? Que la peleó, la remó, estuvo contando un poquito su historia y... Como te dije hace rato en privado, profesor, y ahora lo vuelvo a hacer público, no es fácil
me pongo en tu lugar cuando se te pone el título o el mote de sos un ejemplo para los niños jóvenes. La verdad que ahí se complica un poco porque prácticamente Es una carga que tengo que llevar. a nivel social sos un ejemplo, profesor, que para lo personal creo que estás muy orgulloso, ¿verdad? Pero también pesa mucho eso, ¿verdad? Porque si Sí, haces algo malo, profesor hermano, digamos, ¿verdad? Así que tienes que cuidarte un poco. Muy vidrioso también por ahí, sí. pero orgullosamente como te digo, estoy muy orgulloso, ¿verdad? De este logro que hiciste en tu corta edad, profesor, y a disfrutar, y vamos a estar hablando nosotros oportunamente. Así mismo, y para terminar, quiero decirle también a los chicos que se esfuercen, que como te expliqué hace rato, para lo que están en línea recién, ¿verdad? Para que tengan en cuenta que si no me toca la oportunidad, sigo esforzándome, sigo esforzando, o en todo caso me voy y busco otro lugar, que siempre vamos a tener un lugar ¿cómo se dice?, donde nos van a dar ese, ¿cómo se dice?, ese cobijo que necesitamos, donde nos van a dar la preponderancia que necesitamos para poder demostrar nuestra capacidad, ya sea en lo deportivo, en lo académico, en otras cosas, y nunca decaer, seguir siendo siempre con la cabeza arriba y tratar de hacer siempre lo mejor en lo que nos toque y en cuidar la alimentación y el sueño. Ese es el consejo que siempre le doy a los chicos y espero que sigan haciéndolo. Claro, claro, ahí también, como dijo hace rato el profesor, se ganó nuevamente ese calor, ese de ponernos nuestra remera al verde y el blanco. Ahora el fútbol salón, más el fútbol de campo, bueno, pues se volvió a revivir y esta es la camada, como dijo el profesor, ¿verdad? Que están haciendo ese trabajo y vamos a estar nosotros siguiendo todo esto y lo que va a hacer mañana. Arranca el YEN 2025 aquí en el Estadio Bicentenario. A las 7 de la mañana creo que ya arranca ya con los partidos y a las 10 clavado va a arrancar el acto inaugural en donde aquí nuestro invitado va a ser homenajeado, también el homenaje póstumo a don Pedro Regalado Pereira. Gracias por tu visita y vamos a estar nosotros Muchas hablando gracias, Cristian, oportunamente, ¿eh? por el espacio. Bueno, nosotros regresamos en cualquier momento y le liberamos ya a nuestro invitado.